Pues muy buenas tardes, tengan todos compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra plática del día de hoy. Nada más espero una señal y iniciamos. Pues muy buenas tardes, estimados amigos. Sean bienvenidos de parte de la Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses AC. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta cápsula forense que el día de hoy pues hemos convocado. Sean bienvenidos en esta tarde. Y bueno, pues ya se encuentra con nosotros la doctora Angélica Armenta Pichardo, quien nos va a compartir este tema tan importante y sobre todo pues trascendente en la vida jurídica, porque pues viene una combinación de lo jurídico con lo forense. Ella es una gran doctora en ciencias forenses, gran amiga y sobre todo pues conocedora del tema, a la cual cuando le propusimos que nos viniera a compartir algo, fue que nos propuso este tema que se me hizo en lo particular muy interesante. El tema es la evaluación del daño psíquico, entre paréntesis moral, y es guía práctica para abogados. Seguramente ella nos va a explicar por qué de este título. Pues muchísimas gracias, mi estimada doctora Angélica. Bienvenida, buena tarde. Muy, Se cerró tu micrófono, se amiga. cerró el micrófono, sí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco infinitamente la invitación y este tema que en realidad creo que es, no sé si muy importante, pero sí muy de actualidad, ¿no? Simplemente el día de hoy, en el transcurso de la mañana, me llamaron para solicitarme 4 cotizaciones diversas por asuntos de esta naturaleza. Entonces, pues sí hay un bagaje muy grande de experiencia al respecto. Agradezco muchísimo la invitación y espero que sea de utilidad. No, pues adelante, te escuchamos, mi estimada doctora Angélica. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla y no sé si me puedan confirmar si se está viendo. Sí, ya la vemos, maestra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, sí, y le propuse este tema al doctor Aboites acerca de la evaluación psicológica del daño psíquico, entre paréntesis moral. ¿Por qué entre paréntesis moral? Porque este es el término jurídico, el daño moral. Sin embargo, en materia de psicología no existe ese constructo, es un concepto o un constructo de orden netamente jurídico. Así que hablemos del daño psíquico que está enfocado a ver la responsabilidad civil y laboral. El objetivo de esta cápsula, que ya sabemos que es una cápsula con tiempo muy pequeño, pero es incentivarlos a todos ustedes para que al final de la plática vean la necesidad de estarnos actualizando en este tema, todos aquellos que tenemos injerencia laboral en el mismo. Trataremos de hacer una aproximación muy corta, rápida, acerca de la correcta identificación, evaluación y defensa, en ese orden. Identificación, evaluación y defensa del daño psíquico en materia civil y laboral. Entremos con este concepto y lo vamos a retomar al finalizar de nuestra plática. Diseñé esta frase a raíz precisamente de esta cercanía entre el daño y cómo podemos nosotros identificarlo. Y dice, porque detrás de cada caso hay un cerebro que sufre y un corazón que busca justicia. Prácticamente esto engloba la parte de la reparación del daño moral. No vamos a empezar, ay, perdón, con mi presentación. Ok. No vamos a hablar sobre conceptos jurídicos porque esos ustedes lo manejan perfectamente. Vamos a hablar
así en la generalidad para ubicarnos simple y llanamente en el tema de este día. Hablemos sobre cuáles son los elementos que constituyen esta parte judicial que es el concepto de daño moral. Incluye una parte muy fundamental, que es el sufrimiento emocional. Debe haber un sufrimiento o una afectación emocional severa. Debe de haber un trastorno psicológico diagnosticable. No siempre, en todos los casos, sin embargo, hay una justificación por qué no en todos los casos puede aparecer un trastorno como tal. Lo que sí, debe haber una alteración de la vida cotidiana, de la calidad de vida del sujeto y por ende alguna afectación en la personalidad. ¿Por qué? Porque alguien puede llegar y decir, pues es que a mí me duele la cabeza. Yo no puedo ver que le duele la cabeza. Sin embargo, él me está manifestando un síntoma que tiene. Nosotros evaluamos signos y síntomas. Un síntoma es lo que el paciente o el evaluado me refiere. Ese es un síntoma. Y un signo es lo que yo observo. Yo no puedo observar que le duele la cabeza. Yo no puedo observar que tiene una preocupación, porque eso es alguna afectación directamente que el sujeto me está indicando. Pero sí que puedo observar son los cambios conductuales que reflejan precisamente esas afectaciones. Dentro de las situaciones jurídicas, perdón, dentro de las situaciones jurídicas que hay que contemplar, es que a partir del 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunas condiciones o especificaciones para poder obtener una cuantificación en las indemnizaciones por el daño psíquico. Y esto está enfocado sobre todo para proporcionarnos algunas herramientas para que se eviten las sobrecompensaciones y existan reparaciones justas y proporcionales en relación a lo que estamos pretendiendo jurídicamente demostrar. Esto viene además avalado y viene demostrado en las descripciones tanto del artículo 1916 del el Código Civil Federal, así como en la Ley Federal del Trabajo. Dijimos que se están buscando consolidar criterios que permitan identificar y por ende cuantificar el impacto psicológico de manera objetiva y sobre todo hoy en día científicamente fundamentada. ¿Por qué decimos que científicamente fundamentada? Porque incluso hoy en día existe a partir del 2022 salió publicada una guía para los jueces que se llama Guía de Valoración de la Prueba Pericial en materia de psicología. Y ahí viene como si fuera un checklist todos los elementos que el juez debe de valorar para darle valor a los resultados de una prueba pericial en materia de psicología. Que sí es aceptable y que definitivamente no es aceptable. Esta guía, incluso ustedes la pueden buscar y bajar de internet, existe abierta para todo público, guía de la valoración para que sepamos qué es lo que el juez toma en consideración. El daño moral o el daño psíquico, para nosotros los psicólogos, daño moral jurídicamente, comprende el menoscabo a la dignidad, al honor, las emociones y estabilidad mental del que lo demanda, de la víctima en este caso. Estamos hablando de víctimas reales, porque también nos vamos a encontrar que esa es una gran incógnita y un trabajo a desarrollar en víctimas simuladas o víctimas imaginarias. Hablemos entonces que este menoscabo a la dignidad, al honor y a las emociones y que tienen una inestabilidad emocional y mental en la víctima, se van a encontrar con alteraciones del equilibrio psíquico, con perturbaciones emocionales duraderas y que afectan toda la integridad del sujeto. Y esto lo podemos ver en muchas demandas que pueden estar en accidentes de tránsito, negligencias médicas, incluso violencia familiar y doméstica, y aquí entra en paréntesis hasta las infidelidades. Me ha tocado que llegan a solicitar evaluaciones por daño moral en ese sentido.
el acoso laboral, la discriminación en el trabajo, accidentes traumáticos, infinidad de procedimientos que las personas pretenden en muchas de las ocasiones iniciar demandas por daño moral, ya que dicen que se sienten afectados en toda su psique y en todas sus esferas humanas, ¿no? O sea, la esfera familiar, la esfera social, la esfera laboral, la esfera personal, la esfera mental, todas ellas. Esta responsabilidad civil exige probar sobre todo el nexo causal de un daño o de una afectación, de un signo o un síntoma con un hecho presuntamente ilícito y que esto da pie a que exista un daño de orden sufrido, ¿no? ¿Qué debemos hacer? O sea, ya saben, ustedes saben perfectamente el concepto del daño moral, que ya dijimos que se debe entenderse por una afectación, que es una alteración profunda, o un sufrimiento. La persona sufre, dice el concepto, es entenderse la afectación que una persona sufre en sus sentimientos. Y entendamos sufrir no nada más desde el punto de vista de que le ataña, de que lo tenga, sino que en efecto debe de sufrirlo como tal, en su honor, en su decoro, en su vida social, en su configuración, en su vida privada. Y esto incluye la discriminación. ¿Qué debemos hacer para llevar a cabo una buena prueba pericial en esta materia? Debemos entender primero la designación del perito es vital. Y me van a decir, es que usted se está haciendo publicidad. No, es que es en serio que debe de haber una designación estratégica del perito. Este perito debe de saber de evaluaciones clínicas y debe de ser un psicólogo forense, porque no es lo mismo que ustedes, con toda la experiencia que tienen en materia del desahogo de las pruebas periciales, vayan y acudan y busquen a un psicólogo clínico incluso. Debe de existir una formación forense y deben de estar certificados en evaluación del daño psíquico. ¿Por qué? Porque encierra unos recovecos muy especiales dentro de la examinación. Deben de tener credenciales sólidas y deben de tener una experiencia comprobable en la materia. Esto nos lleva a que el perito, una vez habiendo hecho todas las evaluaciones que se puedan tener al respecto, con las entrevistas precisas que haya que realizar. No es lo mismo evaluar a un niño, a un adolescente, a un adulto, a una persona adulta o un adulto mayor. Cada uno de estos tiene procesos cognitivos diferentes y por ende se necesitan estructuras de entrevistas clínicas muy específicas. Así también debe de haber pruebas psicométricas muy específicas. ¿Por qué? Porque yo no estoy buscando para poder medir y saber si esta persona es hábil o no en determinadas condiciones laborales. Yo lo que quiero evaluar es una afectación psíquica. No me interesa saber, dependiendo, el nivel educativo que tenga, ni es fundamental el poder determinar un coeficiente intelectual. No me interesa saber. Para la materia que es esto, no es necesario que nosotros apliquemos evaluaciones o mediciones para cuantificar su capacidad mental. Sí, para estructuras mentales superiores, sí, para habilidades como la observación, el análisis, la síntesis, la memoria inmediata o tardía, ciertas condiciones de las funciones mentales superiores. Entonces, hay que hacer una batería psicológica específica para poder analizar el tema en particular. Hablando de baterías específicas, debemos utilizar algunas situaciones de personalidad, algunas situaciones para medir y diagnosticar depresión, ansiedad, algunas cuestiones específicas como el trauma y algo en particular
si hay algún tipo de simulación durante la evaluación. Después de todo esto, tenemos la parte de la elaboración del informe. El informe pericial que va a rendir el experto incluye una descripción detallada del daño que tiene la víctima o del denunciante, el daño que tiene, el análisis del impacto funcional en diferentes áreas, como la parte, dijimos, laboral, familiar, social, personal, incluso hasta sexual. Hay que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque a lo mejor el sujeto me presenta dos diferentes y muy diferentes situaciones y yo tengo que establecer si una o las dos pertenecen y se derivan directamente de la afectación. Esto es, si hay una concatenación entre el hecho que él me está describiendo o que se coloca en su escrito inicial de demanda con los signos y síntomas que a mí me indican. Debe de haber un pronóstico y recomendaciones terapéuticas. Dentro de este pronóstico y recomendaciones terapéuticas se incluye en muchas de las ocasiones lo que es el tipo de terapia y la duración de la misma. Este informe debe de estar avalado por un tamiz en especial que debe de cumplir los estándares científicos que para la materia nos indican, no nada más la técnica psicológica, sino la parte psicológica forense. Para terminar, en esta parte de la metodología específica de la evaluación, es obvio la presentación que hace el perito ante la autoridad para sustentar su dictamen, porque ahora sabemos que no en todas las ocasiones se queda exclusivamente en el documento como tal, sino que no nada más existe lo que conocemos como la junta de peritos, sino te pueden llamar a ti experto para que hagas simplemente la aclaración en puntos específicos de tu dictamen. Entonces, esa presentación judicial que nosotros hacemos debe de ser clara, objetiva y técnicamente fundamentada para quitarle toda la terminología, todos los tecnicismos y traducírselo a la autoridad para que lo entienda completamente. Entendamos entonces ahora cuál es la intención del juicio para el daño moral. Se supone, entendamos, que es la intención de la reparación para no devolver a la persona a un estado emocional o psicológico, como estaba antes de los hechos que nos está diciendo. Por ejemplo, veo que por ahí tenemos un micrófono abierto. Gracias. Repito, no es devolverle a la persona la posibilidad de estar en un estado como antes de los hechos. Si bien es cierto, por ejemplo, llegan y dicen, es que yo tuve un accidente y a partir de ese accidente dejé de poder laborar, mi familia se afectó, socialmente me encuentro devastado porque perdí muchísimas cosas durante el juicio y el accidente, etcétera. No es poner a la persona en una situación previa al evento que nos está diciendo, sino lo que es más apegado a esto es tratar de fungir como una situación satisfactoria, o sea, que el sujeto se encuentre satisfecho con lo que va a obtener, como puede ser, por ejemplo, que alguien haya vociferado y haya hablado a las espaldas y haya hecho una mala perspectiva de alguien. Y entonces en muchas ocasiones no se quiere una reparación económica, sino se quiere una disculpa pública. Entonces con eso va a ser alguna situación que satisfaga a la encomienda de este sujeto o que sea compensatoria, punitiva y disuasiva. Disuasiva porque dicen, es que no quiero que vuelva a pasar una situación de esta naturaleza. Un peritaje deficiente, aun y cuando les asista la verdad en lo que ustedes están pretendiendo señalar y manifestarle a la autoridad, puede resultar en una desestimación completa de la demanda, independientemente de la validez, de la congruencia del daño que se haya sufrido. Hay que cumplir con ciertas situaciones. Y para esto
traje a un amigo para que nos explique en forma general qué es, cómo debo de encontrar el daño moral. Partamos que en este caso, este amigo que tenemos aquí en pantalla, que se llama Briniac, ha sido sujeto de una situación que, por ejemplo, salió alguien y la apunta con un arma. Él está fuera de su trabajo, él está fuera de las oficinas donde trabaja, es todavía como a las 5:30 de la tarde, en donde hay luz, pero hay un poquito de oscuridad, empieza a caer, sobre todo en esta temporada del año. Y sale alguien con un arma. ¿Qué va a suceder? Y más en esta ciudad, en donde sabemos, y todos los que estamos en el ámbito jurídico sabemos algunos acontecimientos recientes muy lamentables y que a plena luz del día llegan a pasar cosas. ¿Qué creen que él pueda pensar o sentir Briniac, que es mi cerebrito que trajimos invitado en esta ocasión? Obvio, va a tener un miedo grave que va a causar una reacción neurofisiológica que va a tener que tomar una decisión de pelear, huir o congelarse. Eso es una reacción neurofisiológica natural. Y al haber una reacción neurofisiológica natural y el sentir que la persona al sentir que se sobrepasa esta situación para poder tomar una decisión pronta, puede haber reacciones fisiológicas terribles. Incluso, por ejemplo, puede haber la apertura de los esfínteres anales y urinarios. ¿Ok? Entonces, esto es lo que le sucede a Belinda. Aparece un arma, pero si esto todavía aparece un sujeto encapuchado con una máscara de simio terrible, la situación se complica, porque el miedo se agrava, porque él puede pasar por su mente infinidad de situaciones, desde que hay una motocicleta al lado y puede causarle un daño severo, porque bajó de esta situación, que a lo mejor no fue así, pero él lo va a pensar de esa manera. Él puede pretender o pensar que esto es algo tan terrible que no lo puede superar y lo ve como algo fundamental para que atente contra su integridad física o emocional. Él sale corriendo, Briniac sale corriendo. Y como hubo apertura de los esfínteres, literal, se nota, se ve, sale corriendo y todos los que están alrededor se burlan de él, porque llevaba los pantalones más que manchados por lo que sucedió. ¿Qué va a pasar? Además del susto, él tiene la vergüenza social de que fue de alguna manera visto por todos los demás y que son sus compañeros de trabajo. Briniac va a sufrir, va a sufrir por todo esto. Primero, por la reacción neurofisiológica que es propia, que lo preparó para huir, pelear o congelarse. Esa reacción neurofisiológica fue algo severo y no supo cómo actuar. Hubo una evidencia social de todo lo que le pasó. Entonces él empieza a caer con el paso de las horas en una ansiedad y posterior depresión. Por la noche o varias noches empieza a soñar Brignac en el arma que le estuvo apuntando, porque él sí pensó que pendía su vida de un hilo en específico para que le dispararan. Incluso piensa que pudo haber sido, que él pudo haber sido ultimado. Empieza a desarrollar con todos estos sentimientos, empieza a desarrollar conductas que son observables por todos los demás. Tiene miedo, le da agorafobia incluso, que es un trastorno que consiste en que es un miedo y una ansiedad intensos de estar en lugares que puedan ser difíciles de escapar o donde no pueda disponer de ayuda. Entonces, deja de salir, ya no quiere hablar con nadie. Incluso empieza a perder el apetito. Esto lo hace que baje de peso y eso es observable por los demás. Es tal su afección que tiene que buscar ayuda profesional. Ayuda profesional, a lo mejor incluso a ustedes como abogados, para decirles, es que me pasó todo esto y al final yo supe que fue un compañero de trabajo que me hizo una novatada.
y lo hizo enfrente de mis compañeros. Y yo no puedo regresar a trabajar porque siento que me muero de la vergüenza, porque vieron que mis pantalones se habían ensuciado porque hubo apertura de mi esfínter anal y mi esfínter urinario. Claro, no lo va a decir así, ¿verdad? Va a decir literal, me ganó de la popó y de la pipí, o como lo diga, ¿no? Entonces, estas son afectaciones que difícilmente él va a poder superar sin ayuda profesional. Acude primero a ustedes o primero acude a un psicólogo y luego acude a la parte legal. Y entonces ya viene todo lo que el abogado tiene que manifestar en su escrito de inicial de demanda de todo lo que le pasó a Briniac. Pero esto debe de estar sustentado y soportado concatenadamente con la colaboración del psicólogo. Me he encontrado, llevo más de 25 años haciendo este tipo de evaluaciones y me he encontrado en la mayoría de los casos que el abogado de mutuo propio diseña la prueba y nos hace pasar a veces grandes tragos amargos a los peritos porque tenemos que responder cosas que puso que no se pueden responder o que si las respondo no me van a ayudar en mi teoría del caso. Entonces, siempre es importante que busquemos la colaboración del especialista antes de ofrecer la prueba, porque la intención, como dije hace un momento, la intención del juicio en daño moral es que no es devolver a la persona al estado emocional o psicológico que se encontraba antes de este percance, sino que dentro de lo más posible es atender a una función satisfactoria, compensatoria y disuatoria para que haya una situación punitiva para la persona que le hizo pasar ese trauma. Es importante que ustedes sepan que existe un acuerdo importante del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se debe de basar el psicólogo para poder establecer aquello que ustedes a veces nos piden, el número de terapias y el costo de la terapia psicológica. Hace más de 10 años, esto se empieza a dar hace aproximadamente 12 años, y antes los psicólogos decíamos, bueno, para poder dar un pormenor entre lo que cuesta una terapia, vayámonos al costo mínimo de lo que existe en el tabulador del servicio de terapias psicológicas que va de 750 pesos a 3,000 pesos. Y saco una suma y un promedio aritmético y de ahí lo tengo. No. Deben de saber que los psicólogos deben de basarse en este acuerdo en donde se fija cuál es el costo unitario de este nivel de atención médica para la evaluación psicológica. Y esto es, cada año se renueva, cada año se actualiza y sale publicado en el Diario Oficial de la Federación. Para el año 2025, el costo de la terapia es 1,675 y por sesión. Entonces, ese sería un pormenor que podríamos utilizar como marco de referencia. ¿Cómo demostrar el nexo causal? Que dijimos que era la parte más importante, establecer el nexo causal de una afectación que tiene un sujeto con un hecho presuntamente ilícito del cual fue víctima. Bueno, ustedes pueden allegarse de muchos elementos, entre ellos, a la mejor documentación médica. Si estamos hablando de negligencias médicas o la documentación médica para el caso de que haya existido algún accidente de trabajo, algún accidente vehicular, ¿ok? Toda esa documentación, incluso tratamientos psicológicos o psiquiátricos previos a que se haya puesto la demanda. Pueden tener incluso testimoniales para cuando, por ejemplo, la persona está argumentando discriminación o incluso acoso laboral. Podemos tener también algunas evidencias testimoniales. Algunas pruebas complementarias, como por ejemplo que se atraiga copia de
una carpeta de investigación, mensajes de texto, correos electrónicos, grabaciones, siguiendo específicamente los protocolos de cadena de custodia, que eso es muy importante para que le den entrada y validez a lo que ustedes estén presentando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, con todo esto, más el trabajo pericial en materia de psicología, debemos nosotros encontrar esos criterios de causalidad. Esto es, la relación directa, dijimos, entre el evento que dañó al sujeto y el trastorno psicológico o afectación psicológica que estamos diagnosticando. Hay que entender una cosa. No toda afectación psicológica es un trastorno y no todo trastorno psicológico tiene una relación con el evento que estamos hablando. Entonces, deberíamos nosotros establecer en nuestro dictamen, y ustedes deberían de solicitárselo al perito y establecerlo a través incluso del propio cuestionario. Establecer la causalidad temporal. Esto es, el trastorno o afectación psicológica apareció después del evento o ya tenía una preexistencia. La causalidad espacial. Esto es, la víctima estuvo presente en el evento para poder determinar la magnitud de la afectación, porque a lo mejor él no estuvo en el evento, a él le platicaron, él lo presenció de otra forma. Por ejemplo, recuerdo en alguna ocasión que solicitaron que se hiciera un alumno estaba demandando a una universidad porque resulta que en el temblor del 85, él estaba perdonen, el temblor del 85, no es cierto. El último temblor fuerte que tuvimos, que ahorita no recuerdo cuándo fue, que tiene 7 años, creo, aproximadamente. El último temblor fuerte, él estaba en la escuela y estaba en un paso que conectaba un módulo de la universidad con otro, un edificio con el otro. Y sobrevino el temblor. A él le tocó el temblor en ese momento, en el momento en el que estaba en ese paso. Y él observó cómo varios de sus compañeros cayeron y se precipitaron aproximadamente de un tercer piso, porque estaban uniendo a los dos tramos, y observó cómo varios de sus compañeros cayeron al precipicio. Él no estuvo, él estuvo presente, pero a él no le afectó. Él solamente lo vio y por esa situación demandó a la escuela. Eso los dejo para que ustedes me digan si procede o no procede. Además, vayámonos a nuestro tercer criterio de causalidad, la causalidad científica. Tenemos que explicar si en efecto lo que el sujeto está presentando, lo que el evaluado está presentando, tiene una explicación médico-psicológica vinculante. ¿De acuerdo? Porque puede tener alguna afectación psiquiátrica, pero esta situación psiquiátrica pudo haber sido antes del evento y esto solamente precipitó por la ansiedad. ¿Ok? Y por último, si existen exclusiones de otras causas, esto es que si no existen factores alternativos que puedan explicar este mismo daño que el sujeto nos está refiriendo o que nosotros focalizamos y que hemos encontrado. Así que el establecimiento del nexo causal requiere un análisis muy riguroso que combinemos la parte jurídica con la parte científica psicológica. Por eso es importante que sea un psicólogo forense para que pueda entrelazar estos términos y pueda documentar adecuadamente estas situaciones e incluso pueda documentar inconsistencias en el relato y para que esto quede totalmente documentado. ¿Qué hace un juez para poder determinar y dar a un acierto acerca de si una persona
se le debe indemnizar o no por todas las demandas que están haciendo las pretensiones en lo que estamos diciendo. Ya que comentaba yo hace un momento con con el doctor Aboites, que el día de hoy simplemente me pidieron 4 cotizaciones diferentes. Pero en todas de ellas, no vamos a hablar de esas porque están recientes, apenas se van a formular. Algunas de ellas ni siquiera las voy a tomar porque no encuentro la relación de lo que me están solicitando. Pero, por ejemplo, hablan sobre daño físico, piden lucro cesante, exigen el daño moral porque por eso es la parte del juicio y proyecto de vida. Todas esas son las pretensiones que el abogado, a través de su sustentación judicial, va a pretender convencer al juez de que debe de haber una reparación integral, porque así lo marca incluso los protocolos de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Sin embargo, estos protocolos también dicen que debe de ser proporcional y evitar duplicidades. ¿Ok? No todo caso, o sea, no debe de tasarse todos los casos por igual, porque las afectaciones pudieron haber sido diferentes, aun y cuando se tratase de un evento similar. Entonces, según esto, se toman algunos criterios para poder dar un porcentaje de la reparación que se está diciendo. Primero, tenemos en este caso, y lo más importante, el impacto funcional. Pero el impacto funcional se da a través de establecer la gravedad del trastorno o la gravedad de la sintomatología que está presentando el actor. Esto le dan aproximadamente un 25% para poder llegar a esa evaluación integral. Este peso va a ser asignado de acuerdo a la severidad del diagnóstico psicológico que se estén dando. Y para esto, damas y caballeros, tenemos los peritos que utilizar cualquiera de estos 2 manuales. Y les digo fundamentalmente esto, porque incluso me acabo de encontrar en la revisión de un peritaje donde fui designada como perito tercero en discordia, que el perito que evaluó, el perito de la actora, dice que utilizó un diagnóstico manual, el manual de diagnóstico de sintomatología, que es el DSM, que es como su código penal o su código civil de ustedes. Ahí dicen qué es ese trastorno, qué debe de tener ese trastorno y algunas condiciones en particular. Y utilizó el que está vigente en este momento es el DSM-5-TR, que es un tratado revisado, o el CIE 11. Son los que están vigentes. Y me encuentro que el psicólogo dice que utilizó el DSM-4 para diagnosticar que tiene un trastorno severo de estrés postraumático. Y vean, fue el DSM-4, ya después pasó el DSM-4-TR, el DSM-5 y ahorita estamos con el DSM-5-TR. O sea, 15 años atrás utilizó, o sea, se fue a 15 años atrás para diagnosticar. Y como les dije, aun y cuando la evidencia sea fundamental, si el trabajo pericial no es el adecuado, pues vamos a tener problemas severos con su contraparte. El segundo tema que hay que entender, que toman en cuenta para la evaluación integral de estos factores objetivos, subjetivos de la consideración para la determinación del daño moral es la duración y la cronicidad. ¿A qué nos referimos con la duración? Es la duración de este trastorno. Imaginémonos que esto sucedió en el 2014, el tema que ustedes quieran, en el 2014, y que para la fecha todavía evaluemos y encontremos afectaciones en el sujeto. O sea, han pasado más de 10 años y estamos hablando de una cronicidad porque ha permanecido en el tiempo
y durante todo este tiempo no ha habido ninguna revisión de la afectación. O por el contrario, este evento sucedió hace 2 años y resulta que a la fecha yo no encuentro nada. Y me dice que no ha tenido ningún tipo de terapia médica de apoyo, psicológica, psiquiátrica de ninguna naturaleza. Y resulta que dice que él vio cuando enfrente de él habían matado a su pareja. Debería de tener todavía afectaciones. Primero por el lazo emocional, por el impacto de haber estado presente, aunque no le sucedió a él. Entonces, esto nos está hablando que hay algo que no está bien y que tendría yo que evaluar y hacer diagnósticos diferenciales. Incluso, ¿por qué? Porque el hecho de que no presente signos y síntomas no quiere decir que no haya tenido una afectación. Hay explicaciones al respecto. Y por eso deberíamos de tener la experiencia para poderlo manejar. Tenemos que el porcentaje mayor que las autoridades le otorgan para poder dar esta evaluación integral es el impacto funcional. Y que también los peritos deberíamos de tomar en cuenta toda esta situación. El impacto funcional, esto es, las afectaciones en áreas vitales, que ya lo dijimos hace rato, en la parte laboral, en la parte familiar, social, académica, si es que está estudiando, y el autocuidado personal y la parte personal, incluso la vida privada o personal que tú puedas tener con tu pareja, ¿sí? Porque dentro de las consideraciones que estaba hablando hoy en la mañana con un abogado que me estaba platicando de un asunto, le dije, es que licenciado, estas afectaciones, si la persona, porque se estalló eh, un, este, se quemó un camión de gas y tuvo una implosión y que esta implosión generó el fuego y le quemó 40% del cuerpo. Es una dama de 55 años, productiva todavía, y que tiene una pareja. Y al tener el 40% de lesiones que se agravaron de segundo y tercer grado las quemaduras y que incluso estuvo 2 semanas para estabilizarla en México y voló a Estados Unidos para durante 3 meses tener terapia y hacerles implantes, etcétera. ¿Qué significa? Y que esta gran parte de las quemaduras las recibió en la parte posterior del cráneo, o sea, hubo quemadura y pérdida del pelo, en el pecho, que incluso tiene todavía, a pesar de los injertos, grandes cicatrices en el pecho, en la parte del vientre. Yo quiero pensar que la situación que esta persona pasa cuando está en la intimidad con su pareja. Porque ella tiene esposo y tiene una edad que todavía tiene una vida sexual activa. Debe de tener una afectación. Seguramente. Aquí, claro, estamos hablando también del apoyo de la pareja, para poder explicar qué no podría tener. Y la parte más pequeña es el grado de la responsabilidad. Esto es el nivel de la culpabilidad del agente dañador y las circunstancias colaterales que agravan o atenúan la posibilidad de esta afectación. Esto sería más o menos lo que tendríamos que, en materia pericial, de demostrarle a la autoridad de las afectaciones que ha tenido. Pero dijimos hace un instante que debe de haber una relación desde el principio entre el abogado y el perito. ¿Para qué? Para que pueda hablarse sobre una estrecha relación para el sustento jurídico de sus pretensiones. ¿Cuáles son sus pretensiones? Hace un momento les comenté que a veces cuando llegamos nos encontramos ya el cuestionario que pudo haber diseñado el abogado o incluso que se acercan con un experto, y digo experto entre comillas porque llegan con alguien y que le dicen, oye, yo sé que tú eres psicólogo, incluso psicoanalista, ¿me puedes llevar a cabo una prueba pericial? Y el otro con tal de ganarse un dinero o de ganarse, o del morbo incluso,
porque así ha sucedido, le dicen, órale, pues va. Vean, por ejemplo, un cuestionario que era para daño moral porque había fallecido el esposo de la actora, había fallecido en un accidente vehicular y entonces ofrecieron una prueba en neuropsicología. Cuando a mí como tercero en discordia me buscaron vía exhorto del Estado de México para hacer una evaluación en neuropsicología, pensé que a lo mejor la actora iba en un vehículo o en una moto o en algo con su marido y que los impactaron y que salió volando y que entonces debido al traumatismo cranoencefálico, había tenido afectaciones neurológicas, porque no me explicaba yo por qué neuropsicología. Y entonces veo un cuestionario que dice daño cognitivo, estado mental, atención, concentración, aspectos de visoconstructivas, o sea, espaciales si ves lo que tienes que ver, aspectos de memoria, lo pueden leer, aspectos de percepción, de alteraciones en espacio y en el tiempo. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver esto con el daño moral? Con todo el respeto. ¿Qué tiene que ver esto con las pretensiones de daño moral? Cuando yo llego en neuropsicología y resulta que veo este cuestionario y evalúo a la señora neuropsicología, pues resulta que no tiene ninguna de estas afectaciones, porque la señora, pues resulta que estaba en su casa y llegaron y le avisaron que el marido había sido atropellado. Con estas preguntas, por más que tenga una afectación, no vamos a poder hacer nada por ella. Y luego, que si requiere tratamiento, cuánto tiempo y el costo del mismo. Luego, e incluso la metodología que utilizó el perito en neuropsicología para arribar a sus conclusiones. Con esto no podemos hacer nada. Imagínense una situación de esta naturaleza, que él, al ser un trabajador, tuvo una descarga eléctrica y tiene una afectación de esta magnitud. Y se atreven a preguntar lo siguiente. Y esto estamos hablando de la demandada. El cuestionario que vimos anterior fue por parte del actor. Estamos hablando de la demandada. Dice, en forma general, determinar antes y después de los hechos narrados en la demanda, antes y después de los hechos narrados. Ni siquiera está bien redactado. ¿Cómo y en qué forma han incidido esas características para el presente juicio? O sea, de los hechos de la demanda. Pero no me está diciendo que lo evalúe a él y que yo le pueda decir cómo estaba antes y después. Está mal redactada la pregunta. Pero dejemos eso, vámonos de eso. Con lo que ustedes acaban de ver, podrán decirme, sí, que diga el perito si ha afectado psicológicamente en su vida privada y por qué. ¿Ustedes qué creen que se va a contestar? Pues claro que sí. Por supuesto que sí. Y este es el cuestionario que presentó la demandada. O sea, muy parco favor se hizo al ampliar el cuestionario. Yo hasta me hubiera quedado con los primeros cuestionarios, que por ahí circulan un cuestionario que unos a otros se han ido robando, no sé, intuyo de qué despacho fueron los primeros que lo sacaron, pero ya lo agarraron así como machote para todo y ni siquiera lo ajustan, ¿no? Luego, que diga el perito de ser afirmativa a las respuestas anteriores, si las afectaciones y el sufrimiento están presentes y permanecerán en el futuro y por qué. ¿Vieron las imágenes? Dios. Que diga el perito atendiendo la afectación si puede considerarse leve, mediana, severa y por qué. Y esto lo pregunta la demandada. O sea, le estaba todavía perfeccionando su cuestionario a la actora, pregúntome yo. Luego, pregunta en ese mismo cuestionario, que diga el perito el estilo de crianza en el que se le educó, como para esto de qué le va a servir. Que determine el perito cómo realiza el proceso de autocontrol de sus impulsos y emociones. Por Dios, ¿a quién le interesa después de lo que vimos?
¿Cuáles son sus estrategias de afrontamiento? Seguimos. Si muestra déficit de sus habilidades sociales y de comunicación en relación con su cuerpo. ¿Perdón? ¿Vimos al sujeto cómo está? Y todavía se atreve a preguntar si muestra déficit de habilidades sociales y de comunicación en relación con su cuerpo. Que explique el rechazo por su cuerpo que le hace poner en riesgo su integridad física o estabilidad psicológica. Yo cuando leí dije, no es posible, esto no lo pudo haber hecho la demandada. Solito se hizo aquí, ¿no? Veamos otro rápidamente, en una ampliación del cuestionario, para que vean lo que pregunto. Que diga el perito cuál es la definición de alteración psicológica. ¿Cuál es la definición de depresión? ¿Cuáles son las causas de la depresión? ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? ¿Cuál es la definición de ansiedad generalizada? ¿Cuáles son las causas de la ansiedad generalizada? ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad generalizada? Y luego los métodos y conclusiones. Y yo me pregunto, esto es más bien como para el sustento teórico, pero ¿para qué está preguntando esto? Jamás preguntó si el evaluado, en el caso que ofrecieron este cuestionario, presentaba cualquiera de estos y el origen y si había una concatenación, una relación con el hecho que estaba denunciando o demandando con los síntomas que estaba presentando. Estas son algunas de las cosas que nos encontramos. ¿Qué tenemos como retos, damas y caballeros? Es una cápsula, sé que me estoy yendo muy rápido, pero solamente es para incentivarlos a ustedes en algunas cosas que tenemos que presentar. ¿Cuáles son estos retos en la prueba y la defensa del daño psíquico? Bien, tenemos algunas muy importantes. Primero, dificultades probatorias. Tenemos que objetivar, hacer patente, presente, observable el sufrimiento que debe de tener una persona por la demanda que esté teniendo. No nos interesa el tipo de demanda que esté teniendo. Tenemos que hacerlo patente, objetivar ese sufrimiento. ¿Y cuáles son los retos? En muchas de las ocasiones no hay marcadores físicos visibles. Por ejemplo, en el caso de que su esposo, su hijo, su hija fallecieron, no hay un marcador físico. Él nos podrá referir que tuvo pérdida de peso, que no come, que no duerme, que tiene pesadillas, etc. Pero ese es un gran reto. Hay una variabilidad en la manifestación de la sintomatología. No todas las personas que han tenido pérdidas de miembros por descargas eléctricas van a presentar la misma sintomatología. Similar en algunos casos, pero no es lo mismo y no debemos señalar que todos los casos deben de ser iguales. Un gran reto es la posible simulación o exageración de los síntomas. Recuerdo un caso en donde llegó una mujer hace muchos años diciendo que en el IMSS le habían dejado una gasa al momento de hacer una evaluación exploratoria ginecológica. Y que entonces, yo no me lo explico cómo, porque están conectadas la vejiga con el tracto urinario, con los demás, el demás componente ginecológico de la mujer, y que le habían dejado 2 gasas. Ella se enteró después, porque con el paso de los días, dice que empezó a acumular olores raros. Imagínense nada más. Las damas sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, y que pasaron los días, y que pasaron 2 semanas, y que entonces empezó a inflamar, y que hasta entonces fue a un consultorio de los que se encuentran anexos a las farmacias, y que ahí el médico la revisó y le sacó las 2 gasas, y que por esa situación ella ya no podía ni trabajar, ni acercarse a la gente porque sentía que seguía oliendo mal, ni podía tener cercanía con su pareja, que socialmente se sentía mal. Y aquí llegó en la evaluación con la ropa de verdad desgarrada, tratando de causar un impacto al momento de la evaluación. Entonces, debemos tener presente que pueden llegar a la evaluación tratando de hacer una simulación o exageración de los síntomas.
Y a veces también tenemos nosotros dificultad para establecer líneas pretraumáticas, como por ejemplo, en otro de los casos que me comentaron el día de hoy, es que la persona, diferente al que estamos hablando del gas, que una de las personas decía que ella tenía un trastorno límite de la personalidad y que por esa razón estaba desarrollando ansiedad y depresión propia de una mala práctica médica. Yo le pregunto al médico, ¿mala práctica médica? Sí, me dijo, sí, por una intervención neurológica. Una intervención, sí, una intervención neurológica. Yo le dije, ay, perdón, o sea, ¿la operaron? Y a través de esa operación, dice que tiene una serie de manifestaciones físicas, que no puede caminar y que la columna y que no sé qué. No, 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 espérenme, creo que no es así, me dijo. Creo que primero se cayó y luego fue al médico. Ah, se cayó y la operaron. No, es que no la operaron. Entonces le dije, la intervención neurológica que dice, no, bueno, es que le cosieron porque se le abrió al caerse, se golpeó la cabeza y nada más le cosieron. Y me quería decir que había que la señora presentaba un trastorno límite de la personalidad y que derivado de eso estaba presentando ansiedad y depresión porque resulta que ahora tiene problemas para comer. O sea, si no sabemos bien de qué se trata, ¿cómo vamos nosotros a sustentar lo que ustedes pretenden en una demanda por daño moral? Nos encontramos resistencias incluso institucionales en donde podemos observar que tanto las instituciones, las aseguradoras, etcétera, pues buscan estrategias dilatorias, cuestionamiento de los peritajes, buscan negociaciones insuficientes, etcétera. Así que, con estos desafíos y con estas situaciones, la especialización que deben tener ustedes para poder mostrar el daño psíquico que presenta una persona, que trasladado al término jurídico es pretensión de daño moral, requiere que hoy en día los abogados desarrollen competencias interdisciplinarias, que sepan interpretar informes periciales complejos. Muchas de las veces en el argot pericial psicológico, dicen, cuando hacemos, por ejemplo, en materia penal, decimos, preocúpate por las generalidades de la presentación de tu dictamen, porque y la metodología, que es donde más se van a ir, porque cuando ya lleguemos a la parte de los resultados, le digas lo que le digas al abogado, al cabo que ni lo sabe. No sabe qué estamos diciendo. Y hablo con la realidad de lo que en el argot psicológico forense decimos. Entonces, se requiere que ustedes sepan interpretar informes periciales completos y complejos, comprender esa terminología científica, traducir esos conceptos científicos y que los trasladen a argumentos jurídicos, que eso es lo que va finalmente a tener el juez en las manos. ¿Cuáles son los riesgos más frecuentes que podemos encontrar, que ustedes se pueden encontrar hacia la participación de un perito? Es que haya una desacreditación del perito por falta de cartas credenciales, que su último curso de actualización, estamos hablando de daño moral y lo hizo no sé, de psicología infantil, y estamos hablando de daño moral, y lo hizo hace 10 años. Y que este es su segunda evaluación psicológica forense. Entonces, es importante que ustedes busquen peritos confiables. Otro de los riesgos que podemos correr o que pueden correr ustedes acerca del trabajo de los peritos es el cuestionamiento de la metodología y por ende del diagnóstico. ¿Qué fue lo que empleaste que te hizo llegar a esa conclusión? ¿Ok?
alegación de predisposición psicológica previa. Y aquí retomemos el ejemplo que les dije. Ese trastorno límite de la personalidad no surge de que se cayó, no surge de que se cayó, ni tampoco surge de que que nada más le hayan dado paracetamol a la persona. No, esto es una situación preexistente. Y si el perito de la actora no lo evalúa y no lo menciona, les aseguro que el perito de la demandada sí le sabe y evalúa eso, hace las preguntas específicas y hace la evaluación sistemática y va a encontrar que existía una predisposición psicológica y que nada tiene que ver con lo que se está alegando recientemente. Y algunos argumentos que sean múltiples de la causa. O sea, que tengamos múltiples situaciones que puedan ser los argumentos de esa causalidad. ¿Qué pueden hacer ustedes en contraposición? Bueno, una selección rigurosa de peritos calificados, documentación exhaustiva del caso, preparación de argumentos científicos sólidos y anticipación a objeciones comunes. Rápidamente y para terminar, aquí resumiendo, volvemos al tema de la selección de peritos, buscar el desarrollo de la teoría del caso basada en los hallazgos periciales, que esto significa que desde que oferten ustedes la prueba y desarrollen y describan el cuestionario, alléguense de personas conocedoras de estos temas, o sea, de psicólogos forenses, para que las conclusiones que el perito emita estén completamente de la mano con los hallazgos periciales y la teoría del caso que ustedes pretenden probar. La traducción de esos conceptos técnicos a hacer un lenguaje accesible para el juzgador y obviamente tener una defensa activa para el caso de los abogados de la demanda. Dentro de las competencias profesionales requeridas hoy en día, se necesita que ustedes se desarrollen un perfil interdisciplinario que combine los conocimientos jurídicos con la comprensión básica de los principios psicológicos. Esto incluye que se familiaricen con los manuales diagnósticos que les mencioné hace rato, que le digan, a ver, perito, ¿usted por qué está utilizando? Porque acuérdense que incluso en una junta de peritos, que hoy ya no hay juntas de peritos como tal, ¿verdad? Son cuestionamientos a los peritos, o que se fije para un cuestionamiento directo al perito tercero, eh, no pueden llevar ahí a su asesor técnico, ¿verdad? Para que les esté ayudando con la formulación de sí, de contrapreguntas que estén haciendo de acuerdo a lo que haya contestado el perito. Entonces, ustedes pueden decir, a ver, perito, usted aquí en su dictamen está diciendo que utilizó el DSM-5 o el DSM-4-TR para diagnosticar. Perito, ¿sabe acaso que hoy se está utilizando el DSM-5-TR? ¿O qué pruebas fueron las que usted empleó? Dígame usted qué es una batería psicológica y cómo la empleó. Porque una batería psicológica, damas y caballeros, no es otra cosa más que el compendio de los exámenes que se deben de emplear para fundamentar esa evaluación psicológica. Es un conjunto que debe de estar estructurado y complementado con instrumentos psicológicos que la comunidad científica haya validado para medir lo que dice que quiere medir. Quiero medir ansiedad, aplico de ansiedad. Quiero medir depresión, pues aplico de depresión. No voy a aplicar una evaluación de inteligencia, porque no tiene caso. Entonces, es importante que ustedes alleguen de conocimientos técnicos, de esos criterios diagnósticos, de cuáles son las pruebas psicológicas estándar, o que le pregunten al perito antes de llegar a la junta de peritos o al interrogatorio, de qué es lo que debe de preguntar. Deben de tener conocimiento de la metodología de investigación pericial y de la ética de la evaluación forense. ¿Por qué? Porque en casi ninguno de los dictámenes que me toca revisar como tercero en discordia, resulta que agregan o dicen que hubo el consentimiento informado que debe de aparecer.
Sin un consentimiento informado, nadie, bajo ninguna circunstancia, así lo haya ordenado el juez, podemos evaluar. La persona debe de estar colaboradora y consciente de que quiere participar. De no ser así, bueno, lo reportamos, pero no podemos obligarlo. Y no podemos saber la forma en la que fue llevado a cabo la evaluación si no hay ese consentimiento informado. Y así como eso, varias otras cosas que hay que atender dentro de la ética de la evaluación forense. Hay que desarrollar ciertas habilidades procesales y competencias comunicativas. Así que, damas y caballeros, los invito a tres cosas fundamentales para ya no tener, invadir más tiempo del que tenemos nosotros aquí adjuntados en esta cápsula jurídica. Hay tres pasos fundamentales para que ustedes se conviertan en profesionales de excelencia en la reparación integral de esta parte que es la evaluación del daño psíquico y en específico del daño moral. Es una capacitación especializada, que tengan una red de peritos que puedan echar a la mano, si no encuentran a uno, tengan a otro para que puedan colaborar con ustedes y una actualización completa en todas estas resoluciones judiciales para que vayamos viendo cómo es que un juez resuelve y qué toma en cuenta de los dictámenes periciales para la resolución de su sentencia en esta materia. No me resta en esta cápsula más que darles las gracias. Viriniac también agradece a ustedes el que hayan participado en esta cápsula. Y recordemos la frase con la que inicié. Detrás de cada caso hay un cerebro que sufre y un corazón que busca justicia. Así que, nuevamente, gracias. Les dejo por aquí mis datos para cualquier circunstancia que ustedes quieran en algún momento solicitar algún tipo de consejo o colaboración. Doctora Boites, muy agradecida por esta oportunidad, así que quedo a la disposición por si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Claro que sí. Doctora, Muchísimas gracias. Adelante. ¿sería tan gentil de poner nuevamente sus datos? Porque no alcancé a checarlo bien. Una disculpa, gracias. Ah, no se preocupe, con todo gusto voy a compartir, no, ya no estoy compartiendo pantalla, la voy a compartir nuevamente y los tiene en pantalla. ¿Alguna pregunta que pueda yo? Adelante, compañeros. Pueden abrir su micrófono, hacer su pregunta. Les pedimos que sea de forma concreta y con todo gusto vemos que nos puede auxiliar la doctora Angélica. Doctora, con una pregunta. Por favor, Eh, Mire, yo me dedico generalmente a la cuestión penal y he tenido alguna situación de que algún em, cliente ha sido golpeado. Yo obviamente pues le trae afectación, como usted lo comenta, pero en las agencias del Ministerio Público primero los mandan a que les hagan un informe psicológico, no un dictamen pericial como tal. así es. Ya una vez que ellos tienen, ya que una vez se ha tenido ese informe, ese informe en materia de psicología, usted puede trabajar con eso. También le tendríamos que agregar algún cuestionario. Gracias. Gracias por la pregunta. Y es importante porque en efecto solamente cuando en materia penal lo mandan inmediatamente a hacer una valoración, por ejemplo, a lo mejor una valoración victimológica para que se determine si tiene alguna afectación y si esta está relacionada a, y además dicen que se haga la determinación del daño moral, ¿no? Y el perito lo único que dice es que presente que sí tiene afectación y que se requieren aproximadamente 25 o 50 sesiones, porque incluso
Recientemente revisé un dictamen que decía, sin explicar por qué, decía 100 sesiones de 3,000 pesos cada sesión. Y dices, es que tienes que explicar por qué las 100 sesiones, de dónde las sacas, con qué regularidad. No necesariamente requieres agregarme un cuestionario adyacente a, pero si se pretende ampliar, la recomendación es sí, para que vaya concatenado y se pueda demostrar de dónde proviene el daño, cuál es la magnitud del daño y cuántas esferas de su vida se han afectado para que entonces sí podamos nosotros explicar el tiempo y la regularidad de las terapias que debe de tener, porque pueden incluir terapias incluso no nada más individuales, sino también familiares. Espero que con eso quede. Sí, muchas gracias, me quedó claro. Le agradezco, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias, mi estimada doctora, por haber venido a este espacio a compartirnos un poquito de tu conocimiento. Y bueno, pues ahí está el tema. Señor Sergio Villar. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. Nada más Buenas preguntar, tardes. me surgió la duda porque muchas veces los asuntos penales, por ejemplo, violencia familiar, están vinculados a un expediente en materia familiar. Entonces, mi pregunta sería, ¿es el mismo tipo de baterías de pruebas o periciales aquellas que se utilizan en un asunto de materia familiar vinculada a una carpeta de investigación, por ejemplo, por el delito de violencia familiar? De violencia familiar, sí. Si nosotros queremos establecer violencia, tenemos dos partes, el que la genera y el que la recibe. Deberíamos de tener una relacionada con que el que la genera demostrar que tiene un perfil del agresor violentador familiar. ¿Lo cubre? No lo cubre. Sí lo cubre, pero a lo mejor nunca lo ha ejercido, pudiera ser. Pero necesitamos también evaluar a la víctima. Y en este caso tenemos que hacer una evaluación victimológica en específico de violencia familiar. ¿Qué tenemos que, como batería psicológica, qué podemos meter? Obviamente, personalidad. Tenemos que meter evaluaciones o escalas específicas de depresión, de ansiedad, quizá de estrés, para poder justificar por qué una persona, a pesar de ser violentada, y esto se los comento, por ejemplo, para los casos de tortura, que no tiene que ver con el tema, me he encontrado varios casos de tortura documentada y que llegas y evalúas al sujeto y no te presentan signos y síntomas a esa altura, ¿no? Y con lesiones físicas severas. Entonces, se tiene que ir y explicar a través de una evaluación de resiliencia, por ejemplo, que la persona es resistente a los embates sociales en forma general. Entonces, para evaluaciones de menores, hay procedimientos y protocolos y evaluaciones muy específicas que tienen que ver con la dinámica familiar, con la percepción que tienen del padre, de la madre, de situaciones de afectaciones escolares y propias, incluso de personalidad, dependiendo de la edad de los hijos. Hay exámenes específicos para niños y para adolescentes. Pero en caso de violencia, tanto que se derive de un expediente familiar y que se traspole para materia penal, tiene que ser forzosamente personalidad, depresión, ansiedad, estrés y afectaciones en diversas esferas, así como evaluación de la percepción familiar y de cómo se siente en varios entornos. Muchas gracias. No, gracias a usted, señor. Pues, mi estimada amiga, muchísimas gracias. De nuestra parte, a la brevedad te haré llegar tu constancia de participación digital. Siempre agradecido por tener este espacio para los compañeros de la barra y, bueno, sobre todo el que nos traigas temas, como dices, tan novedosos y tan importantes que, bueno, pues sabemos que nadie estamos exentos de este tipo de situaciones.
Ojalá y nos haya servido a los compañeros esta información que nos vertiste el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora Angélica Armenta Pichardo, por tus comentarios y estamos en contacto. Gracias a todos. Que Quedo a descansen sus mucho. órdenes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias igualmente. Gracias, buenas noches.